Quiero mostrarte con este video la manera de tejer las mochilas Wayuu. Quiero que se enamoren de este tipo de tejido, que se animen, que vayan a mi canal y vean, ahí tengo varios tutoriales completos que pueden hacer diferentes piezas. Acá con mucho cariño les muestro cómo se van pasando los hilos por atrás, para que cuando se vea por dentro no se vea el paso de los hilos, el cruce de los hilos por atrás. Así se van seleccionando y se van formando con los colores el patrón. Es un tejido que hay que tener mucha paciencia, sí, pero es una belleza de trabajo y es una herencia de los indígenas y la verdad que es una belleza. Bueno, acá les sigo mostrando poco a poco. Tienen que mantener siempre la misma altura de la puntada en lo posible. La aguja es una aguja número 3, puede ser también una aguja 1.75. Cada hilo está colocado doble para que quede más durita la mochila, quede más bonita. Es hilo crochet colombiano. También se puede conseguir de otros nombres. Yo lo coloqué doble y así se va formando. En general le pongo 5 hebras internas. A veces también puedo hacer que, vamos a suponer que la mochila es de 2 colores, entonces puedo colocar otro tipo de colores adentro, que también se le llama alma, que es lo que le da la rigidez a la mochila. Así se va tejiendo. La base tiene una medida de 22 centímetros de diámetro y la altura 24 con la hilera de ojales. Bueno, acá les sigo mostrando el paso a paso. Van jalando los hilos con cuidadito, no de jalarlos mucho porque entonces se puede arruchar el tejido. Poco a poco llega un momento que ya el patrón está en tu memoria y lo vas haciendo a medida que vas avanzando. Bueno, claro, hay unos más difíciles que otros que se van formando de abajo hacia arriba, pero bueno, en este caso que es con repeticiones de los dibujos, ya llega un momento que te lo sabes de memoria. Vamos a ir tejiendo poco a poco. Hay una parte que les quiero mostrar, que es cuando termina la carrera o empieza la carrera. Yo coloco un hilo que voy pasando de adelante hacia atrás como mi hilo de marcador. Este tejido se teje en espiral. Porque bueno, porque tenemos muchas hebras internas que si terminamos la carrera al final con un punto deslizado, se van a ver todos los hilos por atrás. Entonces, bueno, la técnica que ellos utilizan es el tejido en espiral. Por eso se ve como una especie de escalón al terminar la vuelta. Pero bueno, esa es su técnica y la idea es que hagamos lo que ellos ancestralmente han hecho. Son mochilas que son mochilas muy duraderas, muy comerciales también. Ahorita se están utilizando mucho y bueno, la imaginación a millón porque cada una es distinta. Pueden ser unicolor, pueden ser de varios colores. Bueno, así va la mochila. Vean que va planita, la base también queda planita.